Buenos días con todos, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, quisiera comentarles que voy a tratar de desarrollar este tema en principio desde la teoría del derecho, ¿no? Si bien enseño la maestría constitucional de la Católica, dirijo una maestría constitucional en San Martín, pero en realidad mi origen está en la teoría y en la filosofía del derecho y la filosofía política. En ese sentido, entonces, vamos a poder justamente trabajar sobre algunas importantes concepciones de lo que es la Constitución, y a su vez también, como voy a hacer esto desde la teoría, decía, entonces evidentemente mi aporte va a ser descriptivo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que estila, digamos, la teoría en su origen, pues esta está abocada al análisis, ¿no? A la descripción, a la evaluación o explicación de hechos, y no tiene otra pretensión adicional en todo caso, ¿no? Sin embargo, cuando avancemos con el desarrollo de esta presentación, pues vamos a encontrar algunas teorías, ¿no?, de la interpretación constitucional que tienen por nombre teorías, pero que de pronto no pueden aparecer más bien como propuestas de carácter normativo, prescriptivo, ¿no? Inclusive pueden ser calificadas como ideología o doctrina, ¿no?, dentro de lo que es, digamos, la lógica de la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener esta mañana, ¿no?, una primera aproximación a la temática, ¿no? Yo diría desde dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva, podríamos decir, ontológica, de lo que implica, ¿no?, el describir modelos, ¿no?, de lo que es, ¿no?, la Constitución, o lo que de pronto, ¿no?, ha sido hace algunos años. Y luego vamos a pasar a una dimensión epistemológica, ¿no?, de conocimiento, porque finalmente hablar de interpretación implica también, ¿no?, conocer qué cosa puede ser, digamos, materia de interpretación específicamente, ¿no? Y a su vez también, ¿no?, cómo es que se puede ir desarrollando, llevando a cabo ese conocimiento, ¿no?, en todo caso. Luego, en la sesión que vamos a tener, digamos, el viernes, ¿no?, ya podríamos más bien entrar a evaluar perspectivas mucho más específicas, ¿no? Tanto aquellas que desarrollan una teoría de interpretación en sentido estricto, llamémoslo así, ¿no?, como puede ser el caso, por ejemplo, de la escuela realista genovesa, ¿no?, particularmente a través de un autor que es Riccardo Guastini, ¿no? Es un referente absoluto, ¿no?, cuando se trata de desarrollar el tema de interpretación, ¿no?, interpretación general, interpretación del derecho, la Constitución. Y luego vamos a abordar algo que de repente está un poco más en boga, ¿no?, que se refiere a estas concepciones normativas, ¿no?, de la Constitución, ¿no?, lo que llaman, vamos a ver después, un modelo axiológico de Constitución, y donde se destacan, ¿no?, algunos autores en particular, como es el caso del profesor ya fallecido Ronald Dworkin, ¿no?, de los Estados Unidos, y el caso del profesor Robert Alexy, que sí está vivo, ¿no?, y que es bastante conocido, por lo menos difundido aquí y en Latinoamérica, ¿no?, en general, ¿no? De hecho, quizás en otro momento haremos un comentario sobre esta fuerte incidencia que tiene este modelo constitucional en América Latina, pero bueno, esto es una cosa que ya puede de repente escapar, ¿no?, a los límites del curso, ¿no?, que tenemos, o las sesiones que tenemos en todo caso, ¿no? Por eso es un tema también interesante para poder evaluar o discutir, ¿no? De hecho, por la naturaleza de esta presentación, pues bueno, se va a incidir un poco en el aspecto expositivo, ¿no? Sin embargo, igual por ahí se van a plantear algunas interrogantes, ¿no? Claro, ciertamente la teoría tiene que estar asociada a una práctica, ¿no? Pero como dije, por lo escaso del tiempo, pues vamos a priorizar el contenido teórico, ¿no?, que además no es tan, o sea, no se presenta así de manera tan usual, porque a veces, pues, ¿no?, ocurre que, claro, hay personas que están muy metidas en el campo constitucional, pero de repente no tienen tanto vínculo con la filosofía, ¿no?, o viceversa, ¿no?, que tienen conocimiento de filosofía, pero que no están muy ligados a la constitucional. Entonces vamos a tratar de establecer un nexo, ¿no?, entre estos dos ámbitos, ¿no?
Yo había preparado algunas diapositivas, ¿no? Que podrían servir un poco para organizar la presentación, ¿no? A ver, creo que voy a parar para mayor comodidad. Vamos a comenzar, decía, ¿no? Trabajando sobre lo que implica, en primer lugar, el definir, ¿no? El concepto de constitución a partir de modelos, ¿no? Porque obviamente si vamos a comenzar por el tema, ¿no? De interpretación constitucional, entonces lógicamente que debemos de tener en claro qué significa la Constitución. De hecho también luego puede ser importante a su vez tener claro qué cosa significa interpretar, en todo caso. Y el punto es que cuando se habla de Constitución, de acuerdo, ¿no? A lo que se conoce generalmente, es factible plantear, ¿no? Digamos, el análisis de esta temática a partir de modelos, ¿no? Lo cual también va muy de la mano con la teoría, ¿no? En la medida que una teoría, pues, como se dice, sistematiza conocimiento, ¿no? Y hablar de modelos, hablar de clasificaciones, hablar de tipologías es sistematizar conocimiento, ¿no? Es poner lo complejo, digamos, de forma ordenada, ¿no? Comprensible, y que esto es algo que sí ayuda mucho en el ámbito académico, ¿no? Definitivamente, por lo menos en el terreno de la filosofía del derecho, ¿no? Y de la teoría constitucional, pues lo que se llaman también estos enfoques analíticos han sido de mucha ayuda, ¿no? En todo caso. Así que tenemos entonces modelos y en principio vamos a identificar cuatro modelos, ¿no? Cuatro modelos de constitución. ¿Ok? Tenemos en primer lugar, yendo ya al grano, esto que se conoce como el modelo axiológico de la Constitución como orden, ¿no? Vamos a ver aquí en estos modelos que en principio, ¿no? Responden a dos conceptos, ¿no? O la Constitución es un orden o la Constitución es una norma, ¿de acuerdo? Y en ese sentido también va a ser posible, ¿no? Considerar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Constitución como orden, tanto una dimensión normativa, ¿no? Axiológica, como también luego vamos a hablar de una concepción descriptiva, ¿no? Una dimensión descriptiva de la Constitución como orden. Luego vamos a poder ver también que lo mismo ocurre en el caso de la definición de la Constitución como norma, ¿no? Vale decir, vamos a hablar de un modelo, ¿no? De Constitución como orden en un sentido descriptivo, ¿no? Y luego también hay un modelo axiológico de la Constitución como norma, ¿no? Y ahí están entonces los cuatro modelos que estaba anotando al inicio, ¿no? O sea, cuatro modelos que se refieren específicamente, ¿no? A aquello que, digamos, aquello que significa, ¿no? la Constitución. El primer modelo que estamos aquí evaluando, considerando, es el modelo axiológico de la Constitución como orden, ¿no? Lo axiológico obviamente se asocia con el concepto axioma, valores, ¿no? Así que en este sentido estamos hablando de una perspectiva normativa, ¿no? Precisamente el autor que es digamos, la referencia obligada en esta propuesta, en esta perspectiva, es el jurista alemán Carl Schmitt, ¿no? Un importante teórico constitucional, teórico político alemán que justamente, ¿no? Va a plantearnos esta tesis, ¿no? Por un lado del derecho como orden concreto, ¿no? Y de la Constitución como una unidad política, ¿no? Una unidad política que en el contexto de Schmitt, que es básicamente el contexto de entreguerras, ¿no? O sea, el fin de la Primera Guerra y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ascenso del nacionalsocialismo, por ejemplo, ¿no? Claramente va a poder, ¿no? Considerar que la Constitución es el régimen político, ¿no? Y el régimen político es básicamente, ¿no? La unidad del pueblo alemán, ¿no? Tanto es así que, me imagino que algunos de ustedes estarán al tanto, ¿no? Se dio una conocida polémica, un conocido debate
sobre quién no debería ser el defensor de la Constitución, ¿no? Esta polémica se dio precisamente con su rival en ese momento, que era Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, que luego veremos, representa más bien la idea de Constitución como sistema, ¿no?, normativo, como norma, ¿no? Y entonces Kelsen, a su vez, también va a estar asociado, ¿no?, a creaciones de instituciones como el famoso Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces en esa polémica decía, mientras Kelsen, ¿no?, va a asumir la tesis que es el Tribunal Constitucional el que defiende, ¿no?, la Constitución, en cambio Schmitt obviamente va a asumir que el líder político en ese momento, el Führer, es el que defiende la Constitución. Por una razón muy sencilla, ¿no? Porque para Schmitt la Constitución es el orden político, ¿no? Es decir, el pueblo alemán. Y entonces, claro, si la Constitución no es una norma abstracta, sino la Constitución del pueblo alemán, ¿quién defiende, ¿no?, a la Constitución? ¿Ok? Esa es la lógica en este caso. Adicionalmente tiene un carácter, decimos, modelo axiológico, porque dentro de toda la perspectiva de Schmitt, evidentemente el pueblo alemán tenía un fin y un propósito, ¿correcto? Y en ese sentido, entonces, esto era lo esencial o lo fundamental, ¿no? La Constitución es entonces también, ¿no?, la manifestación y expresión de ese propósito, ¿no?, de este pueblo, ¿no?, de esta unidad política que era, bueno, Alemania en este contexto, ¿ok? Evidentemente esta concepción, digamos así, o modelo de constitución no es precisamente un modelo popular en estos tiempos, dado que, como se puede advertir, no es un modelo liberal, ¿no? De hecho, Schmitt siempre estuvo, ¿no?, digamos, cuestionando, criticando las ideologías liberales, ¿no?, que evidentemente le dan, ¿no?, al individuo el estatus supremo, ¿no?, la persona humana, ¿no?, el fin supremo, y aquí evidentemente lo relevante es la unidad política y el pueblo alemán, ¿no? Y por eso es que no puede ser calificado como una concepción liberal, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también eso, porque, claro, mucho se ha hablado sobre el origen liberal del constitucionalismo moderno, ¿no? Pero también es cierto que en el constitucionalismo moderno no solamente impera el liberalismo, sino también puede imperar otro concepto, como es el concepto de democracia, ¿no? Y en ese aspecto, pues claro, la idea de unidad política puede, ¿no?, implicar también el reconocimiento de la homogeneidad del pueblo alemán, y entonces lo relevante, ¿no?, sería esta dimensión democrática de la Constitución antes que la dimensión liberal, ¿correcto? Y esa es entonces la perspectiva que podemos nosotros encontrar aquí, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no?, unas ideas, ¿no? Dice: la Constitución se asimila a un conjunto de fenómenos sociales dotados de un valor intrínseco, ojo, ¿no?, que se presenta como generador de normas, ¿no? La Constitución, dice Schmitt, ¿no?, es la decisión total sobre la especie y la forma de la unidad política. El régimen político es la constitución del Estado, ¿no? Ok, entonces esta es una manera posible de definir la Constitución, ¿no? Como dije, solamente estoy describiendo, no estoy haciendo ningún juicio de valor, o si está bien o está mal, simplemente es así, ¿ok? Dentro de esta misma perspectiva, es decir, de considerar a la Constitución como orden, ¿no?, pues podemos también llegar hacia lo que significa el segundo modelo, el modelo descriptivo de la Constitución como orden. Podemos leerlo y después lo comento. Dice: la Constitución es un objeto que no posee valor intrínseco ni genera normas. La Constitución es el orden social imperante en una determinada sociedad. Por ello, para conocer la Constitución de un país independiente al documento denominado Constitución, hay que conocer el orden social que impera. A ver, pregunto, ¿no? ¿Le suena alguna concepción de derecho que podría estar detrás, ¿no?, de este modelo de Constitución, ¿no? ¿A alguien le suena alguna teoría, ¿no?, del derecho que puede ser afín a esta forma, ¿no?, de definir la Constitución como el orden social que impera? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos teoría del derecho,
al margen de lo que puede significar el conocimiento, ¿no?, de teorías sobre normas, también ciertamente existen esto que se llaman los enfoques sociológicos del derecho, y que de alguna manera también, ¿no?, pueden decirnos pues que digamos, la raíz del derecho está en las costumbres, en los usos, ¿no?, de las sociedades, de los pueblos, y que ahí es donde está la fuente, digamos, primaria, ¿no?, del derecho. Entonces, lógicamente que en este caso el modelo descriptivo de la Constitución como orden nos señala pues que existen, ¿no?, estas prácticas que obviamente no son digamos variables, que van cambiando también, ¿no?, de un lugar a otro, de tiempo, ¿no? Entonces en ese sentido estamos básicamente identificando, ¿no?, a la Constitución como la comunidad, como el pueblo en el espacio del tiempo, ¿no? Y por ende entonces puede, como dije, variar, ¿no?, sus prácticas, y evidentemente es un enfoque que también tiene su espacio, ¿no?, en los debates teóricos, en los debates de filosofía del derecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los últimos años está en boga esto que se llama el pluralismo jurídico, ¿no?, que justamente nos reivindica de repente, ¿no?, sistemas normativos consuetudinarios que finalmente tienen mayor impacto, presencia y eficacia, ¿no?, en distintos entornos, y entonces estos modelos pues también, ¿no?, están generalmente en pugna, por ejemplo, respecto a modelos típicamente normativos, ¿no?, racionalistas, que bueno, generan discursos jurídicos desde, por ejemplo, no sé, pues desde capitales, ¿no?, desde lugares de repente alejados, ¿no?, de las comunidades o colectividades, y que de pronto se produce cierta tensión, ¿no?, entre estos dos derechos, ¿no? Hay un sociólogo también alemán, bueno, y jurista que un poco comenzó a desarrollar toda esta perspectiva, que se llamó, bueno, se apellidó Ehrlich, ¿no?, Eugen Ehrlich, que es el que acuña, ¿no?, esto que se llamó el derecho vivo, ¿no?, como el derecho real. Y entonces en ese sentido aquí hay una perspectiva también interesante, ¿no?, en todo caso. Lógicamente, y esto creo que ya lo podemos advertir desde el modelo anterior, ¿no?, también como que se puede plantear estos modelos no solamente en cuanto a lo que significa distinguir la palabra orden de la palabra norma, ¿no?, sino también es posible asociar, por ejemplo, estos dos modelos que estoy mencionando aquí a lo que es más bien una lectura política comunitaria, ¿no?, o social o colectiva. Es decir, ¿no?, si entendemos que la Constitución es finalmente también un concepto político, esto está ligado a lo corporativo, a lo comunal, a la comunidad, fundamentalmente. Y estamos hablando entonces de un orden político en tanto que es la comunidad o es el Estado, ¿no? No es un orden universal, por ejemplo, no es un orden mundial, porque evidentemente no sería factible, ¿no?, considerar que existe, por ejemplo, esto lo decía Schmitt, ¿no?, que pueda considerarse digamos, a todos los seres humanos como pertenecientes a una unidad política, ¿no?, o un Estado mundial, o un Estado universal, ¿no? A menos, decía un poco con sarcasmo Schmitt, ¿no?, a menos que pues se generase algún tipo de amenaza extraterrestre, ¿no? Entonces, si fuese así el caso, ahora la humanidad podría aparecer como una unidad política, ¿no?, enfrentándonos a los extraterrestres, ¿no? Pero si no se verifica algún tipo de invasión extraterrestre, entonces no se puede hablar de la humanidad como unidad política, ¿no? La unidad política está constituida entonces por colectivos que están siempre limitados, ¿no?, que tienen identidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que se puede claramente observar esta dimensión, como dije, política del constitucionalismo. Una dimensión que, lógicamente, en el siglo XX también, ¿no?, y de ahí en adelante, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, aunque no desaparece, evidentemente, ¿no?, porque las cosas no pueden borrarse así, ¿no?, y de alguna manera se da cierta convivencia en la teoría, en fin, ¿no? Pero en todo caso, los modelos que siguen a continuación evidentemente muestran ya una perspectiva de la política no marcada por el comunitarismo, no marcada por la idea de la unidad política, sino, como adelantaba, expresada básicamente en lo que significa el individuo, ¿no? Es decir, la propuesta
típicamente liberal, que pone el acento en el individuo respecto a la comunidad, ¿ok? Y en ese sentido entonces tenemos el primer modelo de esa línea, ¿no? Que sería nuestro tercer modelo, y que se denomina entonces el modelo descriptivo de la Constitución como norma. Entonces, en este caso, estamos hablando aquí de la Constitución, dice, como conjunto de reglas jurídicas, ¿no?, expresadas en un documento que, evidentemente, respecto a otras reglas jurídicas resultan siendo fundamentales, ¿no? Y cuando se precisa ya el aspecto interpretativo, dice, la interpretación constitucional es, en este caso, un subgénero de la interpretación jurídica. Obviamente aquí se pueden encontrar también varias perspectivas, ¿no? En todo caso, pues en primer lugar, evidentemente el nombre que surge es el de el profesor Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, que es quien define, ¿no?, el derecho y la Constitución en sí como un sistema normativo, ¿no?, de reglas abstractas, generales, impersonales, que buscan, ¿no?, básicamente proteger o asegurar la libertad individual, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Kelsen, describe, ¿no?, el sistema normativo, ¿no?, como este sistema de reglas, sin embargo, sabemos también que estas reglas, que en principio no tienen contenido, ¿no?, porque este es un modelo obviamente positivista, ¿no?, sin embargo, tienen un propósito, ¿no? Y ahí es donde viene un poco lo que les comentaba respecto al talante liberal o individualista. Es decir, las reglas, ¿no?, sirven finalmente para que se pueda preservar y proteger una sociedad liberal, ¿no?, donde se puedan garantizar los derechos, las autonomías de los sujetos, y que se da precisamente a partir del cumplimiento, ¿no?, de las reglas que impone el sistema, ¿no? Es decir, si por ejemplo un policía, ¿no?, detiene a una persona que manejando su vehículo se pasa una luz roja, entonces estaría de pronto evitando, ¿no?, posiblemente que, ¿no?, esta persona en otra circunstancia mate a alguien que está cruzando cuando lo corresponde y él se pasa la luz roja, ¿no? O sea, si el policía, si el oficial cumple su deber, ¿no?, entonces está protegiendo el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Si a otro funcionario cumple su función, ¿no?, si el alcalde, ¿no?, el legislador, etc., si cada uno de los funcionarios cumpliese lo que la regla manda, entonces estaría garantizando la autonomía, los derechos, ¿no?, individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema no tiene contenido, pero sí son órdenes que se imparten a las autoridades, y las autoridades, al cumplir esas órdenes, están protegiendo lo que Kelsen quería, ¿no?, los derechos y las libertades individuales, básicamente, ¿no? Así que en ese aspecto se trata, ¿no?, de un modelo que evidentemente, como decía, está al servicio, ¿no?, está al servicio de las libertades, de los derechos, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Claro, por todo el contexto que surge en la época digamos, un poco de auge del constitucionalismo moderno, que es en realidad el periodo que corresponde a bueno, el fin, ¿no?, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y donde justamente, ¿no?, se podía también perfilar cierta tensión, ¿no?, entre modelos políticos, como decía, comunitarios o colectivistas, versus modelos políticos, ¿no?, individualistas, liberales. Con el triunfo de los segundos, ¿no?, evidentemente se va imponiendo esta forma de modelo constitucional, ¿no?, en todo caso, y que ciertamente van a tener, como decía, no solamente a exponentes como Kelsen, que sería un exponente clásico, sino también, ven ustedes aquí, hay autores que, por lo menos uno de ellos vamos a revisar el día viernes, ¿no?, que es Riccardo Guastini, ¿no?, un profesor italiano, ¿no?, asociado a lo que se llama la escuela realista genovesa, ¿no?, de teoría jurídica, y que, bueno, junto con Comanducci y otros, igualmente, ¿no?, reflejan, ¿no?, esta digamos, idea, ¿no?, de considerar al derecho como sistema de normas, y en este caso la Constitución como, ¿no?, una norma, como dice ahí, ¿no?,
digamos, importante, ¿no? Relevante, pero que forma parte, ¿no? Finalmente del derecho. Y esto se va a entender más claramente cuando comente, ¿no? El día viernes también algunos aspectos de las tesis sobre interpretación que propone Guastini, ¿no? Sobre todo esta famosa distinción entre disposiciones y normas, que es la esencia, ¿no? De la escuela realista genovesa y que es igualmente importante, ¿no? En la discusión contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos finalmente, ¿no? Tenemos finalmente el cuarto modelo, que es de pronto el modelo que está más en boga en estos momentos, decía, sobre todo en nuestro país. Se llama el modelo axiológico de la Constitución como norma, bueno, se vio como norma, y responde, ¿no? Básicamente a lo que implica, ¿no? Asumir que la Constitución en realidad, ¿no? Está basada, sustentada, ¿no? En una serie de principios y preceptos de orden moral, ¿no? Por lo tanto son también imperativos, y esta es un poco la lógica, ¿no? Que se va encontrando en autores como Dworkin, Alexis, etcétera, ¿no? Es decir, todos aquellos que identifican a la Constitución como moral, ¿no? De los derechos individuales, ¿no? Aquellos que consideran que la Constitución está sustentada en los derechos fundamentales y que evidentemente son estos derechos fundamentales los que deben de guiar, ¿no? Cualquier tipo de acción, ¿no? Conducta o comportamiento, ¿no? Es decir, la propia ley está sometida, ¿no? A estos valores morales, y entonces evidentemente no se pueden crear leyes que contravengan estos valores morales o estos principios morales, ¿no? Esto es generalmente lo que se denomina ahora neoconstitucionalismo, ¿no? O teoría constitucional contemporánea, o teoría entre comillas también, porque como estamos observando aquí, pues se le está asignando, ¿no? Un valor en sí intrínseco a la Constitución, y esto es lo que, ¿no? Afirma principios como el de la supremacía constitucional, ¿no? Podemos leerlo, dice: la Constitución significa un conjunto de reglas jurídicas positivas que respecto a otros son fundamentales, con la condición de que poseen determinados contenidos a los que se le atribuye un valor. La Constitución es un valor en sí mismo, y se sitúa obviamente, ¿no? En la jerarquía de las fuentes. Ahí está lo de la supremacía constitucional. Tienen, dice, una conexión especial con la democracia. Bueno, vamos a ver eso después, ¿no? Funciona como puente entre el derecho y la moral, ¿no? Y su aplicación no puede hacerse por el típico método subsuntivo, sino apelando a mecanismos, procedimientos como el de la famosa ponderación entre principios, ¿no? Y está el caso de Alexis, está el caso de Zagrebelsky, y evidentemente Dworkin, ¿no? Que serían los nombres más conocidos de este modelo de constitución como, digamos, vamos a poner así, como norma moral, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque en el otro lado era simplemente una norma en un sentido formal, en el caso del modelo descriptivo, pero en el caso del modelo axiológico ya podemos nosotros considerar, ¿no? Que se trata de un claro contenido moral, el que se advierte, ¿no? en la Constitución. Entonces, de acuerdo a estos cuatro modelos, ¿no? Haciendo un breve resumen, tenemos entonces en primer lugar los modelos que asumen, ¿no? El concepto de orden como esencial en toda Constitución, y que tienen a su vez, decía, ¿no? Una raíz democrática, comunitaria, colectiva, frente a los modelos que describen a la Constitución como una norma, que definen, mejor dicho, a la Constitución como una norma, y que a su vez tiene también claros compromisos con el individualismo, es decir, con el liberalismo, ¿no? Contemporáneo. Y en un caso, ¿no? Solamente se apela a la descripción, en el otro caso se norma, y viceversa, ¿no? Y
entonces ya podríamos también considerar que la temática interpretativa va a tener que adecuarse lógicamente a cada modelo, ¿no? O sea, uno va a hablar de interpretación de la Constitución primero en función a qué modelo de Constitución estás asumiendo, estás considerando, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, la respuesta que puede dar, no sé, pues un schmittiano, ¿no?, va a ser distinta a la que puede dar un neoconstitucionalista, por ejemplo, ¿no? Una persona, ¿no?, que interpreta finalmente la Constitución y que adopta tal o cual modelo de Constitución, y entonces, ¿no?, si lo hace desde una perspectiva sociológica, etcétera, ¿no? Esto creo que me parecía esencial y fundamental para poder comenzar con toda esta temática, dado que en principio, ¿no?, decían, ese es un seminario, sesiones sobre teorías de la interpretación constitucional, ¿no? Así que en primer lugar tenemos que entender, tenemos que tener claro cuáles son los modelos que definen a la Constitución, cómo se entiende la Constitución, y luego también es necesario remitirnos más adelante hacia lo que puede significar también el concepto de interpretar, ¿no?, interpretación, ¿no? O sea, qué cosa es lo que se va a interpretar, ¿no? Evidentemente también cómo se podría dar la interpretación. Antes de continuar, por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? O comentarios en todo caso. ¿Está claro? Sí. De acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, podría entenderse que el modelo asumido en el caso peruano es este último, el modelo absoluto de la Constitución concedida. Aparentemente hay cierta tendencia, lógicamente todo depende también de cómo van cambiando los magistrados y los asesores, por un lado, ¿no? Evidentemente hay una influencia académica también fuerte, es cierto, ¿no? Hay mucha literatura, hay redes de académicos que trabajan en esta línea, ¿no? Carbonell en México, Bernal Pulido en Colombia, ¿no?, que son justamente discípulos de estos mismos académicos, ¿no?, de pronto, y entonces como que innovan, ¿no?, y de alguna manera traen lo último, ¿no?, y entonces para que el magistrado esté al día, entonces tratan, ¿no?, de introducir evidentemente esto, ¿no? Empero también es posible, ¿no?, encontrarnos aún con perspectivas que encajan, ¿no?, dentro de una propuesta como esta, ¿no? De hecho, si hablamos de teoría del derecho, este modelo descriptivo de la Constitución como norma es en verdad, ¿no?, una representación de la concepción positivista del derecho, ¿no? Mientras que en el otro modelo que acabamos de ver, el modelo axiológico, sería más bien una representación de un modelo no positivista, ¿no?, como se lo llama también ahora, o pospositivista, ¿no? Porque por lo menos en filosofía del derecho se dice, ¿no?, que en este siglo XXI el debate es positivista, no positivista, ¿no? Como en el siglo pasado era el debate naturalistas versus positivistas. Así que en este aspecto, igual, ¿no?, se puede también plantear, como vemos, interpretación constitucional desde una perspectiva como la de Guastini, por ejemplo, ¿no?, que de hecho en algunos casos inclusive podrían coincidir, ¿no? Es decir, podrían coincidir la respuesta frente a un caso concreto, ¿no?, tanto de la vertiente positivista como la no positivista, ¿no? Sin embargo, digamos, sí tienen discrepancias importantes o relevantes, sobre todo por lo que puede ser, por ejemplo, el hecho de incorporar la idea de la moral en la Constitución, ¿no? Que es un problema, por lo menos, de discusión amplia, ¿no?, en la teoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando surge, ¿no?, la concepción científica del derecho y positivismo, se entiende, ¿no?, que la ciencia versa sobre hechos, no sobre valores. O sea, los valores en ese sentido son siempre subjetivos, ¿no? El valor vale para el sujeto, ¿no? Para ti puede valer esto, pero para mí vale esto, ¿ok? Y cuando uno, por ejemplo, comienza a evaluar, ¿no?, el concepto de moral, se topa con algunas definiciones. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la moral crítica, ¿no?
también tenemos la moral social o la moral positiva. La moral social o positiva, por ejemplo, podría ser lo que encaja dentro de este esquema mostrado como número 2, ¿no? Descriptivo como orden, ¿no? ¿No? Las ideas de las personas pueden cambiar de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad de repente en un momento dado, ¿no? Asume cierta lectura sobre, no sé, pues la familia, ¿no? Y aparentemente toma otra lectura en otros tiempos, ¿no? Entonces la moral social, ¿no? También llamada moral positiva, básicamente responde, ¿no? A las creencias de una colectividad en un momento determinado. Sin embargo, eso también es relativo, ¿no? Porque de hecho, digamos, yo, una persona de más de 40 años, ¿no? Tengo una concepción moral distinta pues a la de un chico, no sé, pues un alumno mío de 18 años o 20 años, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, pero yo soy ciudadano, él también es ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moral social? ¿No? Si yo, por ejemplo, puedo tener serias críticas respecto a la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Y este chico de la católica seguramente está a favor, ¿no? Pero todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moral social, ¿no? ¿Quién representa la moral social, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? La otra definición de moral es lo que se llama la moral crítica, ¿no? Que es básicamente la concepción que tiene cada sujeto privado, ¿no? Y evidentemente ahí también hay problemas, porque pueden haber, ¿no? distintas morales críticas, ¿no? Entonces, los autores positivistas contemporáneos, digo, ¿no? Pues van a asumir que al haber tantas discrepancias respecto a lo que es la moral, ¿no? Y si me está usted diciendo que ahora la Constitución es la moral, entonces evidentemente podemos caer, ¿no? En subjetividades, en bueno, podríamos ser hasta arbitrariedades, ¿no? Cuando se interpreta, digamos, la Constitución en este sentido, o el derecho en este sentido, ¿no? Asumiendo que estamos pues simplemente, ¿no? Actuando en función a lo que es, ¿no? El reconocimiento de la moral. Entonces, en este aspecto veremos también luego que autores como Guastini, ¿no? Que es el caso que vamos a tomar en consideración, tiene pues una serie de dudas, ¿no? Y es muy escéptico, ¿no? Respecto a que se pueda incorporar contenido moral, ¿no? Valores o un contenido material, como se dice, en la Constitución o en el derecho, ¿no? Porque se estaría justamente cayendo, ¿no? en esta situación, ¿no? Cuando mejor sería simplemente de repente, ¿no? Tomar a la Constitución o tomar el derecho pues solamente como lo que son aparentemente, ¿no? Textos, ¿no? De lenguaje que tienen significados, ¿no? Y entonces uno le tiene que atribuir el significado del texto, ¿no? ¿Para qué complicarnos, ¿no? La vida y derivar pues hacia lo que por ejemplo en el campo judicial se llama activismo judicial, ¿no? Es decir, que interpretando el derecho, ¿no? Según una concepción moral ideológica y asumo además que esta es la interpretación correcta, ¿no? Entonces ahí es donde viene un poco el tema, digamos, problemático, ¿no? De discusión. ¿De acuerdo? Entonces eso es más o menos lo que uno puede ir, de hecho, advirtiendo, ¿no? En todo caso, claro, lógicamente esto puede ser un poco más complejo, ¿no? Y de hecho tampoco es que he investigado y conozco demasiado jurisprudencia para poder definir y precisar, ¿no? Muchas veces también la gente de repente resuelve sin tener en cuenta, digamos, las teorías, ¿no? Finalmente, ¿no? En alguna oportunidad conversaba con unos jueces americanos y claro, uno le preguntaba un poco interesado en los temas de teoría, decían que, ¿no? Si al momento de resolver, en fin, los casos, ustedes, ¿no? Por ejemplo, toman en cuenta, ¿no? Lo que puede decir Dworkin o de repente, no sé, pues si estamos hablando de autores de la Derecho Económico de Derecho como Richard Posner, pues si les es relevante y se rieron, ¿no? O sea, para nada, ¿no? O sea, no, la teoría, la doctrina no tienen ninguna relevancia al momento de resolver sus casos, ¿no? De fallar. Así que en ese sentido como que a veces puede también uno sobrevalorar, ¿no? El tema de la teoría, ¿no? Yo creo que en realidad el aporte central de la teoría para mi punto de vista no es sino dar conocimiento sobre el derecho, ¿no? Porque finalmente cualquiera de nosotros está siempre aplicando, creando derecho, interpretando derecho y entonces siempre estamos hablando de derecho, ¿no? La teoría lo que hace es brindar más conocimiento del derecho. Cuanto más conoces el derecho, mejor puedes desarrollar esa labor, ¿no? De crear, de interpretar, aplicar el derecho, ¿no? Entonces la teoría brinda eso, conocimiento, ¿no?
Y ahí sí creo que es un gran aporte, ¿no? En todo caso, ¿no? Porque en verdad sí es una ventaja tener un mayor conocimiento de la teoría jurídica, ¿no? De la teoría constitucional, porque permite realizar el trabajo, digamos, de una mejor forma, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, comentario, en todo caso? Bueno, ahí teníamos unas interrogantes, ¿no? Antes de continuar con el siguiente punto, que de hecho pueden también, digamos, ayudarnos, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo ahora. La primera pregunta dice, ¿es posible determinar cuál sería la interpretación correcta de la Constitución? ¿No? Lógicamente a partir de los modelos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 2 también es interesante porque nos puede conectar, ¿no? Hacia un tema que vamos a ir viendo en la segunda parte de la presentación de ahora, ¿no? Y la tercera pregunta sí, pueden estar también, ¿no? Bueno, creo que pueden ser susceptibles de algún tipo de respuesta. ¿Cómo evalúan los modelos axiológicos y descriptivos, ¿no? De la Constitución como norma, ¿no? De repente podríamos escuchar algunos comentarios respecto a la primera interrogante, ¿no? Algunas respuestas sobre esta primera pregunta y también quizás algo sobre la tercera, ¿no? Dejando la segunda para más adelante, ¿no? Porque se refiere también a algunos aspectos que voy a ir comentando, por cierto, y que están ligados a la otra dimensión de la presentación, ¿no? Que decía tenía que ver más con aspectos epistemológicos, ¿no? De cuál es el objeto de interpretación, ¿no? Entonces, no sé si alguien se anima, por ejemplo, a el caso de la primera interrogante, ¿no? Se puede hablar, ¿no? De una interpretación correcta de la Constitución, ¿no? ¿O a qué le sonaría, no? Bueno, según Durkheim, sí, ¿no? Ya. Sí habría una interpretación correcta. Ya, ok, que sería entonces una exponente del modelo cuarto, ¿no? Del modelo axiológico, ¿no? De la Constitución como norma. Ahora, desde tu punto de vista, por ejemplo, o te identificas con las tesis de Durkheim. Aún no lo he pensado. Ya. Pero sí tengo entendido que él propone eso. Ok, gracias, sí. Yo creo que no se puede hablar de una interpretación correcta de la Constitución, no hay interpretaciones. En todo caso, en función de la argumentación que se tenga, puede ser más o menos razonable. Ya. Porque hablar de una interpretación correcta sería como fijar una sola posición excluyendo otras. Entonces, tal vez una perspectiva un poco más sincrética, ¿no? Más allá de los modelos teóricos que, como usted bien dice, pueden ser útiles para mejor hacer la operación. Yo creo que al momento de resolver problemas prácticos uno se enfrenta justamente más que a corrección, sino a algo que pueda ser más razonable para un caso concreto que no necesariamente significa un parámetro objetivo para el día a día, ¿no? Ya, ok. Un poco la respuesta en la línea más o menos de lo que plantean, ¿no? Corrientes como la teoría argumentativa, que pueden de pronto decir cosas como que efectivamente es posible encontrar de repente varias respuestas, ¿no? Pero puede ser que una sea mejor que otra, ¿no? En todo caso. Ok, ¿qué más? ¿Qué otras respuestas podríamos...? A ver, traten de considerar también la pregunta en función a los 4 modelos que hemos estado viendo, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos... o qué podría, digamos, decirse, ¿no? sobre estos 4 modelos y en función justamente a lo que implica, ¿no? La respuesta correcta, ¿no? De los modelos, a ver, replanteo la interrogante, ¿no? De los modelos señalados, ¿cuáles podrían básicamente derivar, ¿no? a una tesis de respuesta correcta? Por ejemplo, si lo planteamos en términos de... hay unos modelos que son descriptivos y hay otros modelos que son normativos, ¿no? Pues, ¿cuáles serían los modelos que
por ejemplo, terminarían con una tesis de respuesta correcta. ¿Ah? Correcto, ¿no? Obvio, los modelos normativos tendrían que terminar con la tesis de una respuesta correcta, ¿no? Porque es la que sigue, ¿no?, el sentido y el propósito, ¿no?, en todo caso. En cambio, en los modelos descriptivos, pues obviamente no se plantea esa posibilidad, ¿no?, ya que solamente su tarea está en evaluar, describir, analizar, ¿no?, pero no definir, ¿no?, lo que tendría que ser la verdad o la respuesta correcta, ¿no? O sea, de alguna manera son también modelos escépticos, ¿no?, respecto a la idea o la posibilidad de la verdad, ¿no?, o de llegar al conocimiento final, ¿no?, de lo que podría significar, ¿no?, todo esto. Esto es interesante también precisamente por lo que comentaba, ¿no?, sobre esta, digamos así, rivalidad que ahora se puede apreciar, por lo menos en el terreno teórico, ¿no?, entre las propuestas descriptivas, ¿no?, y las propuestas normativas, ¿no?, entre lo que es, como decía al inicio, propiamente teoría y lo que puede ser más bien ideología o dogmática, ¿no?, que estaría en el otro lado, ¿correcto? Así que esto se podría responder en principio, ¿no?, a partir de los modelos que se han expuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del modelo normativo de la Constitución como orden, ¿no?, pues evidentemente la respuesta correcta tendría que ser aquella que pues, ¿no?, sirve para asegurar, ¿no?, la existencia y vida de la unidad política, de la comunidad. Claro, evidentemente el problema con este modelo, algunos dirían ahora, es que las sociedades son demasiado heterogéneas, ¿no?, y que entonces no se podría fácilmente, ¿no?, advertir la idea de unidad política. Claro, como les mencionaba, el contexto en el que parte Schmitt es el contexto de Alemania, ¿no?, de la entreguerra, y evidentemente todavía ahí sí puede hablarse de una homogeneidad, ¿no?, cultural, étnica, etcétera, bueno, étnica, pero cultural fundamentalmente, y entonces eso podría, ¿no?, digamos, facilitar las cosas, ¿no? Aunque puede ser también más discutible, ¿no?, en la medida que esto parte también de lo que Schmitt decía como lo que era la esencia de lo político, ¿no?, y la esencia de lo político se da en función a la distinción entre amigos y enemigos, ¿no? Que uno reconoce, ¿no?, su identidad a partir, ¿no?, de la distinción, ¿no?, respecto a otros grupos, ¿no?, que pueden ser inclusive grupos afines a uno en cuanto a simpatía, en fin, pero que políticamente, públicamente se muestran antagónicos hacia nosotros, ¿no?, con lo cual ya nos están identificando como distintos a ellos, ¿no? Yo puedo pensar que soy de ellos, pero ellos me rechazan, y entonces esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de lo político, y esto entonces implica, ¿no?, que puede manifestarse conceptos de unidad política aún en estos tiempos de pluralismo, ¿no?, de diversidad cultural, ¿no?, de multiculturalismo, como les gusta decir a los teóricos, ¿no? Ok, entonces esto definitivamente es importante, es interesante, justamente porque de hecho, ¿no?, como decía, si vamos a hablar de interpretación, entonces, y esto por experiencia, a veces cuando uno impartía este tipo de cursos o seminarios, como que, bueno, sobre todo en algunos contextos, ¿no?, donde como que uno, el docente, el estudiante, ¿no?, la persona que está en el auditorio, esperaba, ¿no?, que el docente, el académico, el profesor les diga, ¿no?, cómo tienen que interpretar para llegar a la respuesta correcta, ¿no? O sea, como que asumen, ¿no?, que, o sea, este conocimiento les va a servir para que ustedes lleguen a la respuesta correcta, a la verdad, ¿no?, en el caso, y esa es la obligación, digamos, del profesor, ¿no?, enseñarle, ¿no?, a quien sea, ¿no?, inclusive en el caso cuando yo trabajo con magistrados, ¿no?, en interpretación de derecho general, dicen, no, entonces un poco que espera eso, ¿no? Y en cambio, lo que decía, la teoría simplemente ofrece una descripción de lo que es el fenómeno interpretativo, ¿no?, y nada más que eso, ¿no? Porque un teórico no le puede decir a un juez, oye, tú tienes que interpretar así la ley, ¿no?, o a cualquier otro funcionario o autoridad que evidentemente por ser autoridad tiene, ¿no?, la competencia, o se tiene la capacidad también para poder hacer, ¿no?, esta interpretación, ¿no?, del derecho, de la Constitución, de la ley, o lo que fuere, ¿no? Así que a veces un poco que ciertos auditorios se sentían no estafados, pero en todo caso no tan satisfechos, porque decían, bueno, pero estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Acá me vienen a plantear modelos, esquemas, tipologías, ¿no? Y para qué, ¿no?, ¿qué gano con eso?
cuando yo quiero, ¿no?, que me faciliten mi trabajo, ¿no?, o que me ayuden, ¿no?, a mejorar en mi trabajo, ¿no? Claro, el asunto es que no son de repente muy conscientes que en verdad, si conocen esas tipologías, esos modelos, sí pueden mejorar su trabajo, ¿no?, porque en verdad están conociendo mejor lo que es la ley, el derecho, la constitución, ¿no?, cualquiera de esos términos, y de eso básicamente se trata, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea, lo que ofrece una teoría, ¿no? Claro, en ese sentido como que ya estamos un poco yendo también a la pregunta 3, ¿no?, la evaluación de los modelos axiológicos y descriptivos de la Constitución como norma, ¿no? Entonces, mientras que para el modelo descriptivo, que es lo que vamos a trabajar, por ejemplo, con Guastini en la próxima reunión, ¿no?, simplemente, ¿no?, se trata de definir, ¿no?, qué es la interpretación, qué es la Constitución, ¿no?, cuál es el objeto de interpretación, ¿no?, constitucional, ¿no?, cómo se desarrolla, ¿no?, qué criterios emplea, ¿no? O sea, más o menos en esa línea, ¿no?, como decía, donde son siempre útiles, ¿no?, los criterios interpretativos, ¿no?, por ejemplo, donde al final uno puede decir, bueno, o se interpreta, bueno, lo comentaré después, ¿no?, el texto, ¿no?, digamos, en un sentido lingüístico, ¿no?, lo que podríamos denominar una suerte de interpretación literal o declarativa, ¿no?, o pasamos pues a la otra posibilidad, que sería una interpretación correctora, ¿no?, que puede ser en varios sentidos, y que de acuerdo, digamos, a la crítica de estos positivistas, siempre implicaría ya una creación de algo distinto, ¿no? O sea, que estarían finalmente actuando el intérprete como creador, que no es un poco la idea, ¿no?, bajo un esquema positivista, porque es, digamos, el legislador, la autoridad la que crea, digamos, la norma, ¿no?, y uno lo interpreta, ¿no?, pero no es que al interpretar estás creando, ¿no?, una nueva norma, ¿no?, en todo caso. Entonces, por ahí un poco que van, ¿no?, las discrepancias, evidentemente en el modelo axiológico de la Constitución como norma, ¿no?, es ahí donde encontramos, justamente comentaban nuestras compañeras, las ideas de Dworkin, ¿no?, de Alexis fundamentalmente, que identifican, ¿no?, claro, nos dicen el derecho es una práctica social, ¿no?, Dworkin nos habla de la famosa lectura moral que se debe hacer de la Constitución y tal, ¿no?, pero como dije, esto está sujeto pues a múltiples cuestionamientos y críticas en todo caso, y en ese sentido, ¿no?, autores positivistas como Guastini, ¿no?, en América Latina, por ejemplo, el caso de un brasileño muy interesante, Humberto Ávila, ¿no?, quienes exponen, ¿no?, serios argumentos contra estas concepciones moralizantes, digamos, del derecho a la Constitución, ¿no?, esta tendencia a moralizar la Constitución, y que de repente puede tener buena intención, pero al final, ¿no?, el resultado puede ser más problemático. Dejamos la pregunta 2 para luego, más adelante, y vamos, antes que nos vaya ganando el tiempo, vamos avanzando hacia el segundo tema que quería plantearles ahora, ¿no? Luego de abordar esto que sería una descripción de los modelos, como decía, una dimensión del ser, ontológica, ahora vamos hacia el ámbito del conocimiento, ¿no? Y esto es importante, ¿no?, porque, claro, cuando hablamos de interpretación, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el objeto, ¿no?, cuál es el objeto susceptible, ¿no?, de interpretar, ¿no?, interpretación? A ver, si yo les pregunto así de frente, ¿no?, ¿cuál sería el objeto, ¿no?, de interpretación? Pensemos en principio en el derecho, ¿no? Todavía no vayamos a la Constitución, sino en el derecho, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que se interpreta en el derecho? A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? ¿Qué cosa se puede interpretar? ¿Cuál puede ser el objeto de interpretación? Las normas que pueden ser principios también. Bueno, ok, a ver, quedamos primero con lo inicial, dijiste normas, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de una dimensión lingüística, ¿no?, básicamente, porque se trata simplemente, ¿no?, de estructuras de lenguaje. Una constitución puede contener una serie, ¿no?, de disposiciones, de construcciones, ¿no?, de enunciados, en fin, y que pueden tener distintos nombres, ciertamente, ¿no?, pero podemos pensarlo en términos simplemente de textos por interpretar, ¿no?, y los textos en el sentido, ¿no?, de estructuras de lenguaje. Ok, esto es solamente lo que se puede tomar como objeto de interpretación. ¿Perdón?
Ya, ¿y qué entiendes por principios, por ejemplo? Los principios, a ver, ¿qué entiendo? Son como declaraciones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. O sea, Ya. por ejemplo, un principio sería el derecho que consagra nuestra Constitución, el derecho a la vida, ¿no? Ya, correcto. Entonces, de acuerdo, ahí podríamos estar hablando básicamente de valores, ¿no? Por ejemplo. Un principio es un mandato de optimización que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las condiciones jurídicas y prácticas existentes. Bueno, según el éxito. Claro, esa es la definición del éxito, ¿no? Pero de hecho hay muchas definiciones de principio, hay distintas, ¿no? Dworkin también puede definirlo de otra forma, ¿no? Y en fin, pero claro, un poco que la idea efectivamente que señalan ustedes va en el sentido de considerar que el derecho no solamente es una estructura de lenguaje, sino que tiene un contenido, ¿no? Un contenido, bueno, volvemos a un contenido axiológico, ¿no? Valorativo, ¿no? Que puede estar encarnado precisamente en estos principios, ¿no? En general, ¿de acuerdo? Algo más podría ser considerado, tomado en cuenta también como objeto de la interpretación, aparte del texto. ¿Mm? Ah, perdón, sí. Las costumbres, los usos también, que son fuentes del derecho. Pero digamos que estos usos se puede de repente expresar también ya en las propias estructuras de lenguaje, ¿no? Claro, Digamos, positivizar. El derecho no es estático, ¿no? Sino va evolucionando, se va adaptando a la sociedad, como vemos incluso en las propias teorías de interpretación de la Constitución. O sea, es una evolución. Claro, desde el principio, claro, como criterios evolutivos, históricos, pero claro, de alguna manera eso también puede ser vinculado con, digamos, con una moral social, finalmente, ¿no? Por ejemplo, como comentaba hace un momento, ¿no? Hay algo que podría todavía restar o faltar, ¿no? Algo que de repente también tiene relevancia, digamos, sobre todo en el terreno constitucional, ¿no? Bueno, en el contexto de los procesos de inconstitucionalidad se pueden dar sentencias interpretativas y ahí es muy importante la decisión de interpretación. Ya, pero todavía estamos hablando, digamos, de cuál es el objeto, ¿no? Entonces, el objeto puede ser el texto, el objeto puede ser el valor, ¿no? El principio, y el elemento que estaría restando sería el concepto de intencionalidad, ¿no? La intención del autor. ¿Ok? Entonces, en general, ¿no? Cuando vamos a hablar de interpretación, tenemos que asumir, ¿no? En principio, que existe un objeto, ¿no? Objeto de interpretación. Y ahí tenemos al final las referencias a las tres concepciones de interpretación que van a poder, ¿no? Manifestarse y que nos remiten justamente a, número uno, enunciados jurídicos, ¿no? Luego la intención o la voluntad del autor y finalmente los principios o los valores incorporados a las normas. Ok, un punto también importante es el siguiente, ¿no? Como estamos hablando ya de una dimensión de conocimiento, de cierta epistemológica, entonces en principio no se podría asumir que el derecho, ¿no? y luego la Constitución también es un objeto. Y en ese sentido, pues estaría también dentro de una concepción cognitivista, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico, ¿no? O sea, hay un objeto por conocer, por descubrir, ¿no? Su sentido, ¿no? Su significado. Entonces ahora tenemos aquí, ¿no?
ya este enfoque cognitivista del objeto, y como decía, podemos entonces trabajar en estos tres planos, ¿no? Enunciados, voluntad o intención y valores. Esto se plasma entonces en las concepciones que serían ya estas de aquí en un sentido ya más claro, ¿no? Tenemos la concepción lingüística, la concepción intencionalista y la concepción material o valorativa. ¿De acuerdo? Ojo que en todas estas estamos hablando del derecho como objeto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decía, estamos dentro de una perspectiva cognitivista. En primer lugar, tenemos aquí el caso de la concepción lingüística. Podemos leerlo, dice, la concepción lingüística, ¿no? En la concepción lingüística el objeto de interpretación resultan ser enunciados lingüísticos y la actividad interpretativa consiste evidentemente en, ¿no? Encontrar su significado. Los enunciados poseen pues dimensiones de semántica, ¿no? Sintaxis, porque son evidentemente estructuras que se construyen, ¿no? A través de reglas de lenguaje, y en tanto es así, entonces se puede, ¿no? Seguir también estas reglas de lenguaje, ¿no? Para poder llevar a cabo la tarea de, digamos, encontrar, ¿no? El significado. Aunque claro, Guastini, como es un escéptico, dirá en su momento que se trata simplemente de asignarle, ¿no? Un significado a un enunciado, ¿no? Que eso es básicamente para él la interpretación, ¿no? Asignar un significado a un enunciado, ¿no? Del lenguaje. Esto es algo que, como decía, podría evidentemente, ¿no? Asociarse con las corrientes positivistas. Y claro, estamos hablando del derecho como un objeto y un objeto de lenguaje, ¿no? Y entonces se puede, ¿no? Perfectamente también vincular con criterios declarativos, literales, ¿no? De interpretación, por ejemplo, si es que hablamos, ¿no? de criterios o modelos interpretativos, como se suele manejar, ¿no? En la teoría en general. Pero tenemos a su vez también la concepción intencionalista, ¿no? Que precisamente señala, ¿no? Que en realidad, ¿no? El objeto es producto, ¿no? De una voluntad, de una intención del autor, ¿no? Y evidentemente se trata, ¿no? De desentrañar esa intención del autor, y que también podría ser de repente una propuesta válida, ¿no? Aunque lo mismo también podría ser objeto de cuestionamientos, ¿no? En todo caso, lo que sí se puede ir advirtiendo es que, claro, cada una de estas concepciones tiene, ¿no? Sus detractores, y tiene también evidentemente gente que es favorable, ¿no? A esta concepción, ¿no? Entonces, en el caso anterior hablamos de positivistas que pueden ser a veces escépticos, o en otros casos que derivan, ¿no? hacia perspectivas que pueden ser un poco más complejas también, donde decía se trata de seguir las reglas del lenguaje para llegar a los significados del mismo, ¿no? Y en este caso la concepción intencionalista de repente puede estar también muy ligada, ¿no? Al tema de interpretación constitucional, sobre todo porque, ¿no? En otros contextos ha tenido bastante presencia en el debate académico, ¿no? Por ejemplo, esta concepción originalista que viene de los Estados Unidos, ¿no? Que de alguna forma, ¿no? Replica este esquema, ¿no? De que se trata simplemente, ¿no? De conocer la intención, ¿no? del autor, ¿no? del texto, y hay que respetar, ¿no? esa voluntad, esa intención, ¿no? Pues bueno, claro, de repente sí, en el momento inicial, cuando se establece la Constitución, había, ¿no? algunos acuerdos, pero también se daban debates, por cierto, ¿no? Y habían, o sea, en el caso norteamericano, los federalistas y los antifederalistas, por ejemplo, ¿no? Que tenían, digamos, propuestas distintas respecto a este proyecto, ¿no? De Estado, de República, en todo caso. Y bueno, podrían haber quizás algunas cosas que sí, de repente eran, digamos, compartidas por todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se trata del caso de la libertad de religión,
Entonces, bajo una perspectiva intencionalista, podría decirse que la idea, ¿no?, que llevó a establecer esta prescripción, ¿no?, o este derecho, estaba finalmente centrada, ¿no?, en la realidad de los Estados Unidos en este momento inicial, ¿no? Vale decir, Estados Unidos nace como un colectivo de iglesias cristianas, ¿no? Entonces, evidentemente todos eran cristianos y creyentes, ¿no? Entonces, la libertad de religión implicaba, ¿no?, permitir que una persona pudiese pertenecer, no sé, pues a la iglesia adventista, ¿no?, el otro a la iglesia católica, ¿no?, el otro a la iglesia luterana, ¿no?, etcétera. Entonces, se requería, ¿no?, que alguien perteneciese a una iglesia, y en ese sentido entonces la libertad de religión asumía en primer lugar que es importante para un ciudadano americano que pertenezca a una iglesia, que la religión es valiosa per se, ¿no?, y el cristianismo en sí, ¿no?, que la religión, el cristianismo, y que evidentemente como había una pluralidad de iglesias, entonces uno podía elegir, ¿no?, y decir, bueno, yo quiero ir a esta iglesia, yo quiero ir a esta otra, pero como dije, todas eran cristianas, ¿no? Ahora, saliéndonos de esa digamos, interpretación intencionalista, más adelante la Corte Suprema puede decir, ¿no?, que, ¿no?, de lo que se trata básicamente es que una persona, si quiere, ¿no?, pertenece a una iglesia, o si no quiere, no pertenece a una iglesia, ¿no? O sea, si quiere creer, cree, si no, no. Entonces, mientras que para los originalistas, ¿no?, la intención está dada en que se mantenga, ¿no?, la fe cristiana, básicamente. En cambio, para intérpretes posteriores van a decir que la libertad de religión es una elección personal, ¿no? Incluso en Estados Unidos pues van a surgir hasta iglesias satánicas, ¿no?, porque al final no pueden creer cualquier cosa, hacen su culto de lo que sea, ¿no? Star Wars, o sea, cualquier cosa pueden ser susceptibles de culto, ¿no? Y dentro de lo que implica, ¿no?, es la autonomía, la libertad del individuo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya estamos hablando entonces de una perspectiva distinta, ¿no?, en todo caso. Pero, claro, algunos van a decir, bueno, se trata simplemente de actualizar esa intención inicial, ¿no? Otros van a decir, bueno, tampoco se puede identificar una intención, ¿no? Inclusive cuando se buscan los debates, en fin, ¿no? De hecho van a haber posturas discrepantes, ¿no? Al final gana la mayoría, ¿no?, pero eso no implica necesariamente que, ¿no?, estén todos de acuerdo, ¿no?, básicamente. ¿Ok? Finalmente encontramos la concepción material. La concepción material, que es un poco lo que estamos conversando en cierto sentido, ¿no?, respecto al modelo axiológico de la Constitución como norma. Es decir, este modelo o esta concepción material básicamente identifica, ¿no?, al derecho con los valores, es decir, con lo que sería la moral de los derechos individuales, que a su vez están ligados a la justicia. Por lo tanto, como dice ahí, el intérprete se convierte pues en un sumo sacerdote, ¿no?, de la Constitución, de la justicia, de la ley, y de acuerdo también a lo que ya sabemos, el problema es que podría derivar, ¿no?, hacia lo que se denomina, ¿no?, una respuesta correcta, ¿no?, por el carácter normativo, ¿no?, que acompaña a estos modelos, ¿no? Y podríamos también volver hacia lo que comentaba previamente, ¿no?, es decir, que si el derecho se moraliza o se rematerializa, entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar al derecho, ¿no? Porque finalmente, si tú dices que para identificar al derecho o para identificar a la Constitución requieres, ¿no?, de preceptos morales, entonces ahí viene el tema, ¿no?, de subjetividad, ¿no? Al final, ¿no?, podría ser que la identificación del derecho descanse, ¿no?, en una cuestión de creencia moral, que pueden ser muy distintas, y como consecuencia de ello también se llega, ¿no?, hacia un tema que también siempre va a ser importante, ¿no?, que siempre va a ser importante en el desarrollo del derecho moderno, como es el tema de la seguridad jurídica. Y de esta forma entonces estaría, ¿no?, ante un peligro en ese sentido, ¿no? Esta, la sustancia última de las normas es su carácter axiológico, ¿no? El derecho es un sistema de valores, la esencia de lo jurídico se encuentra más allá de las palabras o voluntades, ¿no? El juez es sacerdote de la justicia, ¿no? Es esta la forma de pensar que subyace en el neoconstitucionalismo contemporáneo. O sea que claramente no se identifica el neoconstitucionalismo como una perspectiva que apuesta, ¿no?, por esta idea o esta concepción, ¿no?, de el derecho como moral, como valores que van más allá pues de las reglas. Las reglas tienen que adecuarse, ¿no?, a los valores que
digamos, el intérprete, ¿no?, del derecho, ¿no?, la Constitución, ¿no?, realiza, y definitivamente entonces también podemos nosotros encontrar algunos otros problemas que seguramente después se comentarán. En conclusión, para cerrar esta parte, entonces decimos, si hablamos, ¿no?, de conocer el derecho, la Constitución, entonces estamos concretamente refiriéndonos a conocer un objeto, ¿no? ¿Y de qué se trata ese objeto? Pues ese objeto se trata o bien, ¿no?, de ser un texto de lenguaje, o bien de expresar una intención, o finalmente de reflejar valores. Y ahí están entonces las concepciones materiales, las concepciones intencionalistas y las concepciones lingüísticas. Pero esto dentro de lo que implica, como dije, ¿no?, el llegar a identificar, ¿no?, a encontrar lo que podría ser luego, ¿no?, la interpretación correcta, ¿no?, o la verdadera interpretación dentro de lo que pueda ser un caso, un problema, ¿no?, que tengamos que enfrentar en algún momento, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, por favor, respecto a estas tres concepciones? Sí, yo quisiera hacer una consulta respecto a la interpretación lingüística. ¿Se podría decir que esta es una interpretación literal del texto constitucional? Sí, se puede utilizar efectivamente este término, ¿no?, de interpretación literal, ¿no? Justo acá tengo un texto del 2014, o sea, recién acaba de llegar, se llama Interpretación literal y significado convencional, ¿no? Es una profesora también interesante, Victoria Iturralde, por ejemplo, que ¿no?, de alguna manera también sigue más o menos las líneas de crítica hacia estas perspectivas neoconstitucionalistas, ¿no? Y nuevamente vuelve, ¿no?, digamos, a considerar, ¿no?, la posibilidad de centrar también la interpretación en este aspecto, digamos, lingüístico, ¿no?, pero que evidentemente también puede ser complejo, ¿no? De ahí justamente los trabajos, ¿no?, de todos estos autores de la escuela italiana y las influencias que esta tiene también en algunos otros sectores, en donde se aprecia, ¿no?, la complejidad del lenguaje, de las estructuras, ¿no? Existe esto que se llama la lógica deóntica, ¿no?, que trabaja sobre enunciados normativos, en fin, ¿no? Entonces hay ahí una realidad que evidentemente interesa, ¿no?, ahora mucho a la teoría, ¿no?, del derecho. ¿Ok? De acuerdo. ¿Alguna otra inquietud con relación a esto? ¿No? ¿Está claro entonces? Bien, para ir concluyendo, bueno, ya las diapositivas terminaron, pero sí quería señalar lo siguiente, ¿no? Estábamos hablando aquí de la interpretación como objeto, ¿no?, en principio, ¿no? Y claro, dentro de la tercera perspectiva, que es esta perspectiva material, ¿no?, de hecho, vamos a encontrar también algunos autores que suscriben esta concepción, como es el caso de Ronald Dworkin, ¿no?, que emplea una serie de términos aparentemente un poco engañosos para pretender, digamos, mostrar otra dimensión que no sería, digamos, estrictamente la dimensión objetiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Dworkin señala o alude, ¿no?, que él considera, ¿no?, la interpretación como una actividad constructiva, ¿no? O por otro lado, este profesor, que conversaremos algo seguramente en la próxima clase, ¿no?, la próxima sesión, dice también que el derecho es en realidad una práctica social, ¿no? Entonces, construcción, práctica social, ¿no?, parecería pues derivar hacia formas epistemológicas no cognoscitivas, sino más bien constructivistas, ¿no?, que es la otra perspectiva que ahora también tiene cierta presencia, ¿no? Sin embargo, ¿no?, cuando Dworkin, ¿no?, señala que existe una única respuesta correcta, una interpretación, una lectura moral de la Constitución, pues como que de pronto, ¿no?, se estaría apartando ya de esta propuesta que vamos a considerar ahora, en este momento, ¿no?, y que se refiere a la epistemología constructivista, ¿no? Mientras que en una epistemología cognoscitivista ya existe un conocimiento, ya existe una verdad, nosotros simplemente vamos a tratar de llegar a él, ¿no?, a través de la razón, etcétera, ¿no? En cambio, en estas epistemologías constructivistas no existe verdad,
no existe conocimiento, sino que a través de un proceso deliberativo, discursivo, ¿no?, se va a ir llegando a determinados consensos que pueden ser calificados como verdad o como, como conocimiento, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? En un primer caso, el objeto ahí está y simplemente hay que descubrir, ¿no?, y llegar al objeto, ¿no? En el otro lado no existe, sino que se va a construir, pero mediante un proceso deliberativo, discursivo, ¿correcto? Entonces, en este caso, también, ¿no?, es posible en los últimos años encontrar referentes sobre esta perspectiva, ¿no?, constructivista, dialógica, deliberativa, ¿no?, que encuentra, ¿no?, precisamente en autores, inclusive latinoamericanos, ¿no? Hay un académico ya fallecido que se llamó Carlos Santiago Nino, ¿no?, que elaboró, ¿no?, antes de fallecer, ¿no?, un texto donde hablaba sobre una suerte, ¿no?, de constitución deliberativa discursiva, ¿no?, un modelo, ¿no?, de constitución que implique, por ejemplo, ¿no?, el hecho que en realidad no estamos partiendo de ningún valor definido o una moral definida, sino que más bien esta va a ser construida, ¿no?, a través de procedimientos o mecanismos de debate, de discusión, de deliberación, ¿no? En los tiempos ya más recientes, un discípulo de Nino, que se llama Roberto Gargarella, ¿no?, entre otros autores también, inclusive en el caso anglosajón igual hay exponentes, ¿no?, han venido trabajando en lo que implica una suerte de, llaman, constitucionalismo dialógico deliberativo, ¿no?, o discursivo. Este constitucionalismo dialógico discursivo precisamente, ¿no?, entiende que hablar de verdad o hablar de conocimiento requiere previamente, ¿no?, de una de un procedimiento como el que estaba indicando, ¿no?, en donde digamos, se amplía mucho, ¿no?, el campo de la democracia, ¿no?, y de específicamente lo que llaman democracia deliberativa. Entonces, esa es una perspectiva que puede ser interesante en la medida que se trata, ¿no?, de ir construyendo el significado, digamos así, ¿no?, de lo que puede ser la Constitución, y que en ese sentido también se van recabando aportes, ¿no?, de diferentes sectores, digamos, de la sociedad, ¿no? Claro, evidentemente esta es una propuesta que igual puede, ¿no?, hacer objeciones hacia ciertas prácticas más o menos conocidas, por ejemplo, dentro de los modelos axiológicos de constitución, ¿no?, como es el tema del control de constitucionalidad, ¿no?, y que está encargado, ¿no?, al Tribunal Constitucional, bueno, en nuestro caso cualquier juez en principio, ¿no?, pero que igual, ¿no?, le da, ¿no?, al juez, ¿no?, una función fundamental y esencial, ¿no?, respecto a este asunto de interpretar la Constitución, dejando de lado, pues, a otros actores, por ejemplo, ¿no?, digamos, que podrían también estar insertos en el trabajo de interpretación de la Constitución, ¿no? Así que, en este sentido, podría comentar algo, ¿no?, respecto a la pregunta número 2, ¿no?, que justamente calza dentro de esta propuesta, ¿no?, y se ensarta ahí, ¿no?, se engarza. La Constitución puede ser entendida como un acuerdo definitivo o es más bien algo abierto, ¿no?, y que exhibe en ese sentido un desacuerdo, ¿no?, un desacuerdo entre personas, ¿no? Antes de darle mis comentarios, de repente alguno de ustedes quisiera ¿no?, responder ahora sí ya, un poco sabiendo estas cosas, cuál sería su lectura, ¿no? ¿Es la Constitución un acuerdo definitivo, ¿no?, o es la Constitución más bien un desacuerdo, ¿no?, abierto, y que en ese aspecto, pues, debería ser otra, ¿no?, la forma de abordar, ¿no?, el trabajo interpretativo? A ver, ¿alguien quiere contestar? Bueno, A ver, ¿qué te parece? Según una posición originalista, la Constitución puede ser entendida como un acuerdo definitivo, pero según una
concepción materialista puede entenderse como una norma abierta, ¿no? Inacabada. De hecho, esa es la postura del doctor Landa aquí en el Perú, que es Ya. una norma abierta. Ya, a ver, ¿qué otras respuestas podemos encontrar? Sí. Más que una respuesta de una inquietud, a mí me parece muy interesante la teoría del profesor Fustein, la teoría de los acuerdos incompletos, que yo no sé dónde entraría en esa dicotomía que plantea usted. ¿O es un acuerdo definitivo, o es algo abierto, o es un acuerdo incompleto? O sea, estamos de acuerdo en que tenemos que regular, pero no sabemos cómo, y eso lo dejamos al legislador ordinario. No sé si es Ya, esa perspectiva, ¿no? Porque me parece como un término intermedio entre los dos extremos que plantea, que por cierto es válido, ¿no? Ya, ok, ahorita comento, sí. Okay. A ver, ¿alguna otra respuesta? ¿Cómo apreciarían ustedes, ¿no? la Constitución, ¿no? Quizás en el caso del acuerdo definitivo, de hecho no solamente podría pensarse en perspectivas originalistas, como comentaba, sino de hecho el neoconstitucionalismo también podría encajar en esa misma lógica, ¿no? Particularmente lo que se llama el constitucionalismo ideológico de Dworkin, que de alguna forma nos dice, bueno, la Constitución ya tiene, ¿no? Todo definido, ¿no? Y que básicamente, pues, ¿no? Cuando hay un problema, acudimos a la Constitución, ¿no? Cuando hay un problema puede ser, por ejemplo, cuando hay un asunto justamente de indeterminación o de textura abierta, o del enunciado, o cuando alguien dice, bueno, aquí hay un tema de vacío, de laguna, ¿no? O cuando hay un problema de antinomias, ¿no? Entonces, en esos casos se puede acudir a la Constitución para, ¿no? Llegar a resolver, ¿no? De ahí que se hable también de esta interpretación conforme a la Constitución. Pero, de hecho, ¿no? Vamos a encontrar también cuestionamientos o críticas importantes hacia esa perspectiva que dije que es la perspectiva de lo definitivo, de lo cerrado. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso de la lectura abierta, allí también se han ido insertando estas perspectivas que comentaba, ¿no? Las perspectivas constructivistas, dialógicas o deliberativas, ¿no? Que por ejemplo consideran, ¿no? que la Constitución debe ser concebida, ¿no? como un marco que pueda permitir las deliberaciones, los debates y las discusiones, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? O sea, es como la Constitución como los límites, ¿no? En donde se sitúa el debate y la discusión, y que es a partir de las discusiones que van saliendo los acuerdos, los consensos, y se va, por lo tanto, llegando a cierto conocimiento, ¿no? Que es nuevamente, ¿no? dependiente de estos procedimientos discursivos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, hay tendencias que también se califican como republicanas, por ejemplo. Richard Bellamy, un profesor inglés, que estudié con él, y que él tiene esa idea, ¿no? de asumir que la Constitución involucra, ¿no? Evidentemente una serie, ¿no? de ideas que además representan también una pluralidad, ¿no? de concepciones morales, ¿no? Éticas, religiosas, etc. Y que entonces no se podría, no sería adecuado asumir que ya todo está resuelto en la Constitución, y que como a veces también un poco satirizando se dice, bueno, ya el juez, ¿no? constitucional entonces es el que tiene la última palabra, ¿no? Es el que tiene, ¿no? la decisión final, y que es el supremo intérprete, ¿no? de la Constitución, ¿no? Cuando bajo una perspectiva como esta, pues cualquier ciudadano tiene, ¿no? la potestad de interpretar la Constitución, ¿no? en todo caso. Ahora, es cierto que las lecturas de Dworkin, por ejemplo, a veces dan la impresión que estamos en esta línea, en esta idea, ¿no? Pero no es tan exacto, ¿no? En todo caso, porque, claro, o sea, alude, ¿no? a la idea del derecho, ¿no? como una construcción, ¿no? dentro de lo que implica asumir que el derecho es una práctica social, ¿no? Que se va haciendo, ¿no? a medida de los aportes de los ciudadanos. Inclusive por ahí comentaba que
que puede ocurrir a veces que un ciudadano esté en contra de lo que diga una corte, un tribunal, ¿no? Y que al final, con el paso del tiempo, el tribunal le da la razón. Entonces viene otro tribunal y ¿no? Ahora sí concuerda con lo que él pensaba en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la actitud de esta persona que asume que el tribunal está incorrecto, ¿no? O tiene la razón, pero que, bueno, tiene que acatar o obedecer, ¿no? O simplemente no acata lo que dispone. Pero, sin embargo, ¿no? A pesar de estas cosas, igual, ¿no? El modelo neoconstitucional contemporáneo, pues, no sé, da, ¿no? la impresión que al hablar de moral ya estamos siempre, ¿no? Considerando esta moral de los derechos individuales, que es la moral de raíz kantiana, básicamente, ¿no? Y que asume, evidentemente, una serie, ¿no? de aspectos que no pueden ser modificados, cuestionados, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces esto es lo que de alguna forma abre también los debates y las discusiones. Como ustedes han podido apreciar, básicamente me estoy refiriendo, ¿no? a una serie de corrientes y concepciones que están en debate, en discusión. Cada una tiene sus argumentos a favor y en contra. Lo que les comentaba al inicio de esta sesión inicial era que simplemente quería, ¿no? Exponer, ¿no? teorías y modelos y no elaborar ningún tipo de juicio de valor, ¿no? Finalmente. Esto es más o menos lo que uno puede encontrar ahora en la discusión, en el debate, ¿no? De este modo también se puede, creo yo, advertir que el trabajo, ¿no? o la tarea de interpretación constitucional implica también el tener un conocimiento, ¿no? de teoría del derecho, fundamentalmente. Y por último también, si quieren, de teoría política, ¿no? en la medida que cuando hablamos de discusiones, son discusiones públicas, ¿no? que involucran obviamente distintos discursos públicos, políticos, y que tienen que ser entonces tomados en cuenta, ¿no? fundamentalmente, ¿no? Pero siempre como que se pueden percibir también estas tensiones entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Si bien en los modelos están armaditos, ¿no? Estos son los colectivos, estos son los individuales, recuerden que son modelos teóricos, ¿no? Porque la realidad siempre sobrepasa, ¿no? estos modelos y estas categorías, y evidentemente pues nos encontramos, ¿no? con discursos que tienen, ¿no? o bien, ¿no? una perspectiva más favorable a lo individual o más favorable a lo colectivo, ¿no? De hecho también en América Latina, ¿no? tenemos distintos procesos constitucionales en donde en algunos casos inclusive se vuelve, ¿no? a enfatizar el aspecto comunitario, ¿no? Bolivia, Ecuador, etcétera. En otros casos Colombia, ¿no? Perú, que siguen, ¿no? la línea liberal individualista, ¿no? Por ahora, entonces esto puede igual cambiar, ¿no? finalmente, ¿no? Así que la próxima reunión que vamos a tener ya vamos a enfatizar en cuanto a lo que significa el modelo descriptivo de constitución e interpretación, ¿no? que corresponde a Guastini, ¿no? y algunos comentarios sobre la otra vertiente axiológica, ¿no? que propone Dworkin y Alexi, ¿no? Creo que todavía tenemos unos minutos, entonces si tienen por favor algunas preguntas, comentarios, en todo caso. ¿No tiene ninguna duda? Sí. La interpretación institucional que es reiterada, bueno, se observa en la sentencia del Tribunal Constitucional, se alude de ella expresamente, se enmarca dentro de la interpretación de la Constitución como una norma abierta o como un acuerdo. Es que es difícil saberlo, ¿no? Por cuál es la intención del intérprete, ¿no? Porque finalmente también esta es una cosa interna, ¿no? O sea, si tú estás asumiendo esto de esta forma o lo estás asumiendo aquí. Lo que estoy haciendo simplemente es señalar, ¿no? cuáles son las propuestas de la teoría, ¿no? Sí, o sea, lo que se observa, ¿no? Pero realmente conocer, ¿no? Esto es problemático, ¿no? Eso es por eso decir, bueno, o bien te centras en el texto, ¿no? y nada más, o intentas conocer la intención, ¿no? o por último, ¿no? como dije, tratas de
concretar estos valores que asumes que la Constitución contiene, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pero la interpretación institucional está en la línea de trabajo como el profesor Conrad Gesse. Entonces, por ejemplo, Conrad Gesse estaría en qué línea de interpretar la Constitución como un acuerdo definitivo o como una norma diaria. Mira, a ver, al inicio les señalé que yo voy a abordar el tema de la teoría constitucional desde la teoría del derecho. Deduzco, ¿no? El caso de Gesse o el caso de ¿cómo se llama que le gusta al doctor Landa? Heberle, ¿no? O sea, todos ellos en verdad son herederos de esta tradición de posguerra alemana, ¿no? En ese sentido sus posturas son bastante maximalistas, ¿no? Y poco flexibles en cuanto a lo que significa, ¿no? la defensa de los valores liberales, sobre todo, ¿no? Aun cuando, claro, puedan incluir, como el caso de Alexis, ¿no? La posibilidad de ponderación, pero también tú sabes que hay cosas que no se pueden ponderar, ¿no? O sea, la dignidad humana no se pondera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí podría haber más bien una perspectiva en el sentido de considerar que esto es más una cosa cerrada, ¿no? De ahí es que vemos que los modelos neoconstitucionales vienen justamente de Alemania, ¿no? De España y bueno, de Italia, en cierto sentido. Y en cambio, esta línea de apertura, de diálogo, es básicamente de raíz anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces es una perspectiva que viene más o menos ahí con otros matices, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces los dejamos aquí, creo que son ya 11. Bien, entonces vamos a proceder el día viernes, ¿no? Viernes a las 9. Ok, de acuerdo. Buenos días, entonces.